No se pongan nerviosos, hermano, cuando la prueba se pone calladita. Amén, nomás esperen, es todo. Amén. No hay necesidad de ponernos nerviosos. Es bastante obvio que ocupo a alguien que se encargue de grabar, ¿verdad? Para que no tenga que tomarme tiempo para hacer eso. La posición está abierta, amén. A ver si encontramos a alguien, amén, que esté dispuesto a usar su dispositivo electrónico y su internet, amén, para ayudarnos a grabar. No, internet nos podemos traerlo, pero sí tiene dispositivo, amén. Realmente sería ayuda si no tengo que estar haciendo todo eso. ¿Cómo estamos? ¡Bendecidos! Amén. Bueno, a Dios, gracias al Señor que nos da la bendición de estar aquí para estudiar su palabra. Me alegra verlos, hermanos. Oremos por los que no están presentes. Amén. Que el Señor les bendiga y les fortalezca. Vamos a orar, hermano. Amén. Padre, te doy gracias por darnos la bendición de estar aquí en tu casa de oración el día de hoy. Gracias por cada hermano, cada hermana que hizo el esfuerzo de venir, Padre. Te doy gracias por sus vidas, por esta bella congregación, Señor. Te pido que tomes control de esta enseñanza, que me ayudes a hacer un buen trabajo para la gloria tuya y para que tu pueblo, Padre, sí pueda entender lo que salga de mi boca. Sean palabras entendibles, Padre mío, palabras, Señor mío, que los ayude a ellos, Padre, en el conocimiento de ti. Bendice sus vidas, Señor, y sea tu presencia, el poder de tu Espíritu aquí con nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con nuestro estudio, amén, del libro Rudimentos de la Doctrina de Cristo. Hoy vamos ya en el capítulo 4, amén. Si trajo su libro, uno lo puede abrir al capítulo 4. Capítulo 4, la imposición de manos. Así es titulado el capítulo, la imposición de manos. ¿Estamos allí? Amén. Ok, hermanos, vamos a iniciar. Amén. Capítulo 4, la imposición de manos. Introducción. La imposición de manos es una práctica común en la Biblia. Amén. La miramos, amén, a través de toda la palabra del Señor, ¿verdad? Que era una práctica muy utilizada, amén, por las personas ungidas por el Señor, por orar por otros. Usada para simbolizar la transferencia de bendiciones, autoridad, sanidad y poder espiritual. Amén. Siempre que miramos la imposición de manos, hermano, era por razón que algo, ¿verdad?, se deseaba manifestar. Amén. Ya sea bendición, ya sea sanidad, amén, ya sea algo sobrenatural, pero siempre se buscaba la búsqueda de una manifestación de parte de Dios. En Hebreos capítulo 6, verso 1 al 2, la imposición de manos es identificada como uno de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Amén. Recuerden que la palabra rudimento significa lo elemental, lo básico, lo esencial. Amén. La imposición de manos forma parte de estas 6 doctrinas, hermano, que forman el fundamento de la doctrina de Jesucristo. Amén. Esto significa que la imposición de manos es algo sumamente importante. El hecho de que forma parte de lo elemental, de lo esencial, amén, de la doctrina de Cristo, amén, pues obviamente eso nos da a entender que es algo que necesita ser practicado y no dejarse de practicar, amén. Amén. Este acto, aunque sencillo en apariencia, tiene profundas implicaciones espirituales y una rica historia bíblica, que es lo que vamos a estar estudiando. En este capítulo exploraremos el significado de la imposición de manos, su uso en diferentes contextos y su importancia en la vida cristiana. Amén. Ciertamente, hermanos, si esta doctrina forma parte de los rudimentos de la doctrina de Cristo, quiere decir que es algo importante. Amén. Las 6 doctrinas que vamos a estudiar en este libro, que ya estudiamos 3, hoy estamos estudiando la 4. Amén. Cada una de estas 6 doctrinas, por el hecho de que forman parte
de los rudimentos de la doctrina de Cristo, amén, nos da a entender que son sumamente importantes, amén, y que son doctrinas, amén, que no están, como diría yo, no están expuestas, amén, o en una posición para que alguien decida si sí o no practicarlo, sino que son prácticamente obligatorias, amén, porque literalmente cualquiera de una de estas 6 doctrinas que tú quites, tú estás minimizando, quitándole a la doctrina de Jesucristo. Amén. Si hay una iglesia que no cree en la imposición de manos, entonces no creen toda la doctrina de Cristo, hermano. Amén. Yo puedo entender que a veces hay ciertas cosas que son controversiales y por causa de esto ciertas denominaciones, organizaciones, ¿verdad?, deciden abstenerse de ciertas cosas. Amén. Mas sin embargo, estas 6 no son eso. Amén. Estas 6 son cosas que literalmente necesitamos practicar. Amén. Y ninguna organización o denominación cristiana debería sacar la imposición de manos de la iglesia, hermano, porque literalmente lo que estás haciendo es quitándole uno de los fundamentos de la doctrina de Cristo. ¿Entendimos? Bueno, continúo leyendo. Significado de la imposición de manos. La imposición de manos es un acto físico que simboliza una transferencia espiritual. Amén. Es un acto físico donde obviamente uno pone su mano sobre otra persona, y al hacer eso, hermano, amén, se está tratando de transferir algo hacia la persona por la cual se está orando. Amén. Uno siendo el instrumento que Dios va a utilizar, amén, para impartir una bendición, una sanidad, una fortaleza espiritual, etc. Al poner las manos sobre alguien se busca impartir algo, ya sea sanidad, bendición o una comisión para el servicio. Amén. Hay muchas razones, hermano, por las cuales uno puede imponer manos. Amén. Por sanidades, por milagros. Amén. Por una bendición, por liberación. Hay muchas razones también por las cuales uno puede hacer esto, pero siempre cuando uno impone, hermano, siempre es para un bienestar. Amén. Siempre es para procurar un bien a la otra persona, amén, por la cual se está imponiendo manos, ¿verdad? Y se está orando por. Amén. En la Biblia este acto es utilizado en diversas situaciones y tiene un propósito específico en cada una de ellas. Amén. Acto de identificación. Cuando una persona pone sus manos sobre otra, hay un acto de identificación con esa persona. Esto se puede ver en el Antiguo Testamento cuando los sacerdotes imponían las manos sobre los sacrificios, identificándose con ellos para representar la transferencia de pecado. Esto está en Levítico 1, capítulo 1, verso 4. Los sacerdotes imponían la mano sobre el sacrificio. Amén. Lo que eso simbolizaba, amén, es que, amén, se estaban identificando con ese animal, amén, y ese animal iba a cargar los pecados de ellos, amén, y iba a morir por esos pecados en vez de que ellos murieran por esos pecados. De manera similar, en el Nuevo Testamento, la imposición de manos es un acto en el que los líderes espirituales identifican una persona para un propósito específico. Amén. Regresamos al ejemplo de los sacerdotes. Amén. Imponían manos sobre ese sacrificio para darle un propósito específico. El propósito específico era que iba a tomar el lugar de ellos. Amén. En vez de ellos morir, era el animal que moría por los pecados. Amén. Hacían este acto, amén, para dar un propósito específico a tal sacrificio. Amén. Y la imposición de manos específicamente en el liderazgo, hermano, esto es algo que se sigue utilizando. Amén. Por ejemplo, yo como pastor, amén, yo puedo decir, bueno, voy a poner a cierta persona como encargada de cierto ministerio, le estoy dando cierto propósito y voy a orar por él, por ella, para que Dios lo use, amén, y le dé gracia en cierta área.
Amén. So, la imposición de manos se puede utilizar para asignar propósitos específicos. Amén. Sigue acto de transferencia. La imposición de manos también simboliza la transferencia de poder, bendición o autoridad. Amén. La imposición de manos vemos en la palabra de Dios que también muchas de las veces fue utilizada para transferir. Amén. Por ejemplo, y de hecho creo que es uno de los ejemplos que escribí aquí, en Moisés vemos eso. Moisés impuso su mano sobre ciertas personas para transferir de su espíritu a esas personas. Amén. O sea, transferir, ¿verdad?, de quién él era por la gracia del Señor. Amén. A ciertas personas que lo iban a ayudar a él a liderar entre Israel. Amén. O miramos también a personas que simplemente impusieron manos para transferir una bendición. Esto se ve mucho en los padres e hijos. Amén. Cuando el patriarca estaba por fallecer, amén, lo miramos. Amén. Que el papá antes de fallecer imponía manos sobre sus niños para impartirles una última bendición antes de partir con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y miramos, ¿verdad?, que usualmente la imposición de manos se utilizaba con el propósito, amén, de no tan solamente asignar ciertos oficios, sino también de transferir, amén, transferir cosas en el Señor. Continúo leyendo. Por ejemplo, en el caso de la sanidad, al imponer manos, el poder de Dios se transfiere para traer sanidad al enfermo. Este acto también se utiliza para la impartación del Espíritu Santo y para comisión al ministerio. Amén. Estos son ejemplos que miramos en la palabra del Señor a la hora de transferir. Miramos que personas oraban por enfermos para transferir sanidad. Amén. Obviamente sabemos, hermano, que no es uno el que lo hace, pero Dios nos usa como medios. Amén. Somos como un canal, amén, por lo cual Dios está transfiriendo energía para que pase energía a otro cuerpo, ¿verdad?, en el cual va a sanar al enfermo. Amén. Y la imposición de manos se utiliza como este medio de transmitir, transferir. Amén. Tanto sanidades como también en la palabra de Dios miramos que muchas de las veces se usaba para transferir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Podríamos ver personas que ya habían sido bautizadas con el Espíritu Santo, amén, poder imponer manos, amén, y transferir este mismo bautismo a otras personas para que ellos también fuesen bautizados y también experimentasen ese poder y esas lenguas de fuego. Amén. Y como dije también anteriormente, también miramos, ¿verdad?, ejemplos de transferencia de liderazgo. Hice mención de Moisés, pero no hice mención de esto. Moisés y Josué. Amén. ¿Qué fue lo que Moisés hizo con Josué? Transfirió literalmente eso fue lo que hizo Moisés, hermano. Transfirió su liderazgo a Josué. Fue una transferencia, amén, de Moisés a otro ser humano. Amén. Y lo hizo, amén, a través de la imposición de manos. Amén. A través de la oración y obviamente todo con la voluntad de Dios. Amén. Pero miramos que la imposición de manos se usaba mucho, amén, para transferir. Continúo. Usos de la imposición de manos en la Biblia. A lo largo de las Escrituras, la imposición de manos se usa en varios contextos, cada uno con un propósito claro. A continuación examinaremos los usos principales. Amén. Y siempre que se impone manos, iglesia, es con propósito. Amén. No nomás es por nomás, ¿verdad? Siempre que se impone manos es con propósito, ¿verdad? Se impone manos con el propósito, ¿verdad?, de orar por sanidad. Se impone manos con el propósito de ministrar a la persona en cualquier área de necesidad que él o ella tenga. Amén. Pero siempre que se hace este acto es con propósito, porque se está esperando que algo se transfiera, se está esperando de que algo se manifieste. Amén. Obviamente, si no lo estás haciendo con propósito, pues no lo estás haciendo con fe. Amén. Se tiene que hacer con propósito. Tú tienes que estar a la expectativa, ¿verdad?, de que a la hora de hacer este acto, pues algo va a acontecer. Amén. Algo el Señor lo va a hacer en la vida por la persona, amén, por la cual estás
orando. Transmisión de bendición. Esta es una de las razones por las cuales se imponían manos, ¿verdad? Como hemos estado diciendo. Uno de los primeros ejemplos de imposición de manos es la esencia, es la transmisión de bendición, disculpen. En Génesis 48:14, Jacob puso sus manos sobre los hijos de José para bendecirlos. Amén. Ya cuando Jacob estaba a punto de fallecer, sabemos que José trajo sus dos hijos, ¿verdad? Y puso sus manos sobre los dos para transmitir una bendición a los niños de José. Este acto simboliza el deseo de transmitir la bendición de Dios a una nueva generación. En el Nuevo Testamento Jesús mismo impuso las manos sobre los niños para bendecirlos. Marcos 10:16. Así que es bíblico, hermano, imponer manos para desear bendecir a otra persona. Amén. Bendecirlos, ¿verdad? Para que tengan el favor de Dios sobre sus vidas. Bendecirlos para que tengan un buen futuro. Amén. Bendecirlos para que se desarrollen en el reino de Dios. Hay muchas razones por las cuales se puede bendecir, ¿verdad? Y es bíblico hacerlo imponiendo manos. Amén. Obviamente en el ejemplo que les di de el abuelo Jacob bendiciendo sus nietos, que eran los hijos de José, pues como abuelo, ¿verdad? Como patriarca, pues él los estaba bendiciendo para que se convirtieran en grandes varones. Amén. Para que se convirtieran en personas prósperas, ¿verdad? Que Dios favoreciera. Amén. Y eso es algo muy hermoso hacer en familia, hermano, ¿verdad? Orar por nuestros hijos y bendecirlos, amén, para que les vaya bien, amén, en esta tierra y tengan el favor sobre sus vidas, amén. Una vez, ¿verdad? Alguien preguntó pues, ¿qué hago cuando oro por alguien? ¿Verdad? No sé qué hacer, ¿verdad? Cuando impongo manos. Bueno, haz esto, ¿verdad? Para que Dios los bendiga. ¿Verdad? ¿Qué mejor puedes hacer por alguien, ¿verdad? A la hora de orar por una persona que orar por la bendición de Dios en sus vidas. Amén. Puede ser específico y pedir bendición, ¿verdad? De salud, de prosperidad, o simplemente ser general. Amén. Pedir que Dios lo bendiga en su vida, en sus decisiones, amén, en las obras que Él realice como persona y que Dios lo dirija en todo. Amén. Gloria a Dios. Pero imponer manos para transmitir y orar por bendición, ¿verdad? Es una de las razones por las cuales se puede practicar esto de la imposición de manos. Siguiente, sanidad de los enfermos. La imposición de manos es uno de los métodos que Jesús y sus discípulos usaron para sanar a los enfermos. Marcos 16:18 dice que los creyentes pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Este acto simboliza la transmisión de la vida y el poder de Dios al cuerpo del enfermo para traer sanidad y restauración. Amén. Otra de las razones por las cuales se puede imponer manos es para buscar la sanidad del cuerpo de otra persona. Amén. Orar para que ese enfermo, amén, termine siendo sanado, ¿verdad? De lo cual, ¿verdad? Él está luchando con. Amén. Algo tremendo, hermano, de la imposición de manos, como dije, es algo que se ve muy sencillo, ¿verdad? Nomás pones tu mano sobre el cuerpo de otra persona. Amén. Y no, ni parece ser muy sobrenatural, ¿verdad? Nomás es algo natural, ¿verdad? Cuando un ser humano está tocando a otro ser humano. Amén. Pero de hecho, hermano, algo tremendo de todo esto es, por ejemplo, podemos ver ocultismo, podemos ver religiones falsas, ¿verdad? Donde practican estos actos, amén, de un cuerpo tocar otro cuerpo por causa de que saben de que en el cuerpo del ser humano hay energía. Amén. Hay energía. De hecho, hay sectas, ocultismo, religiones, ¿verdad? Donde creen, ¿verdad? Ser capaces de trabajar la energía del cuerpo humano. Estoy bastante seguro que ustedes ya han visto esto o escuchado de esto. Amén. Y es cierto, el cuerpo humano tiene energía, hermano. Nuestro espíritu es energía. Amén. Somos, ¿verdad? Seres, ¿verdad? De cuerpo, alma y espíritu. Amén. Y nuestro espíritu es energía.
Amén. No es coincidencia que el Espíritu Santo se sienta como energía, porque espíritu es energía, hermano. Amén. Y cuando el Espíritu Santo se esté paseando y que tú digas, estoy sintiendo, ¿verdad? Electricidad, fuego, etcétera. Amén. Estás sintiendo un tipo de energía, amén, que está tocando y llenando tu cuerpo y tu alma. Amén. El Espíritu es energía. Amén. Y obviamente, hermano, cuando hay toque de cuerpos, también hay toque de energías. Amén. O sea, la energía de ese cuerpo está tocando la energía del otro cuerpo. En nuestro caso, hermano, esto es tremendo, porque sabemos que desde el momento que nos convertimos al Señor, y especialmente cuando eres bautizado con el Espíritu Santo, no nomás es espíritu humano en ti ya, sino que aparte de tu propia energía, tienes otra energía. ¿Captaron esa? O sea, aparte de tu propia energía, ahora tienes otra energía. Amén. Tienes tu energía humana, pero ahora, hermano, también tienes una energía del cielo. Amén. Esa energía del cielo está conectada ahora a tu energía humana. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo habita, hermano, entre el espíritu del hombre. O sea, hay una conexión entre tu energía y su energía. Amén. Algo tremendo. Amén. Cosas muy sobrenaturales, hermano, pero literalmente es lo que está pasando. Cuando tú te conviertes al Señor, ya no nomás tienes tu propia energía como ser humano, sino que ahora en ti habita otra energía. Amén. Otra energía que es capaz de tocar a una persona cuando tú lo tocas con tu cuerpo. Amén. Porque esa energía está conectada a tu energía. Amén. Que se puede sentir. Amén. Cuando tu cuerpo toca el cuerpo de otra persona. Amén. Y es esta energía, amén, la que va a ser el milagro o la bendición. Amén. En la vida de la persona por la cual se está orando. Amén, pero esto es algo muy cierto, hermano. Y el ser humano, desgraciadamente, todo lo bonito que Dios nos dio, ¿verdad? Siempre tiene la tendencia a pervertirlo. Amén. Pero la otra vez estaba mirando un video de gente que se especializa en trabajar en la energía del hombre, ¿verdad? Y estaba mirando allí el especialista trabajando con la mujer estaba... Y la gente va a eso, hermano, porque quieren a alguien, un especialista que trabaje con su espíritu humano, que porque según se siente, wow, tremendo. Yo no sé qué experiencias llegan a sentir esas personas, pero el Señor no creó eso para eso. Al hombre le dio espíritu para que su espíritu se conectase con él y el hombre operase con el espíritu de Dios. Amén. Nos hizo espirituales para tener comunicación con el espíritu de espíritus, nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, pero esta es una gran realidad, hermano. Pero vuelvo a lo mismo, desgraciadamente, las cosas que Dios da al hombre, el hombre a través del pecado siempre tiene la tendencia a pervertirlas. Amén. Gloria a Dios, pero esta es una gran realidad en la vida del ser humano. El ser humano tiene energía, hermano. Tiene energía. Es nuestro espíritu. Amén. Los chinos creen en eso. Amén. Pero no proviene de China, es bíblico. Amén. La Biblia lo enseñó primero antes que los chinos. Amén. El cuerpo humano tiene energía. Esa energía es tu espíritu humano. Amén. Nunca le ha pasado a usted, ¿verdad? Que está platicando con alguien. Amén. Y alguien está detrás de usted y sintió su presencia y voltea. Ay, te sentí. Amén. Pero ¿cómo lo sintió si ni lo tocó? ¿Nunca se ha preguntado? ¿Qué fue lo que usted sintió? Sintió la energía, la presencia de esa persona. Amén. Es lo que tenemos, hermanos. Tenemos espíritu, tenemos energía. Amén. Pero ese espíritu, esa energía, amén, nos fue dada para ser utilizada correctamente. Amén. El hombre, ¿verdad? Pues pervierte esto y pues inventa sus ideologías, ¿verdad? Inventa sus ocultismo. Amén, y encuentran maneras, ¿verdad? De trabajar con la energía del hombre y hacer estas cosas que literalmente, hermano, termina abriendo puertas a demonios. Amén, termina abriendo puertas, ¿verdad? A cosas negativas en el mundo espiritual. Amén, y terminan pues más mal que bien.
amén, y ciegos a las cosas del Señor. Amén. Muchos de ellos, ¿verdad? Dicen, pues yo no necesito ser cristiano porque yo ya soy, ¿cómo se dice? Yo ya soy espiritual, ¿verdad? Nomás porque ya aprendieron a cómo trabajar con su energía y pues sí, también los demonios son espirituales. También los demonios son energías. También los demonios son espirituales. Hay ser espiritual correctamente, ser espiritual incorrectamente. Pero en sí, hermano, todo ser humano puede ser espiritual, porque somos espíritu. Todo ser humano puede ser espiritual, todo ser humano de una cierta manera puede lograr, ¿verdad? A trabajar con esta energía que Dios nos ha dado a nuestro cuerpo. Amén. Todo ser humano puede llegar a tener contacto con el mundo espiritual. Amén. Los que practican yoga, hermano, a eso se esfuerzan. Ya se me olvidó los niveles, ¿verdad?, de esta práctica, pero uno de los niveles más altos en yoga, ya saben que los de yoga practican mucho la meditación. Amén. Y una de las metas del yoga, ¿verdad?, es de llegar a una meditación tan alta donde literalmente comiences a experimentar energías, amén, sobrenaturales. Amén. Donde las personas que ya tienen mucho tiempo haciendo esto lo logran, hermano. Amén. Y no son cristianos. No son cristianos. No son gente que teme a Dios. Pero ¿cómo logran entrar a un estado espiritual? Es que todo ser humano es espiritual, hermano. Amén. Pero desgraciadamente vuelvo a lo mismo, hermano. Terminamos pervirtiendo los atributos que Dios nos da, que en vez para usarlo para conocimiento del Señor y relación con el Señor, terminamos usándolos, hermanos, para vanagloriarnos, terminamos usándolos para caer en vanidades o en pensamientos de uno mismo. Amén. Cosas que en vez de acercarnos a Dios nos alejan del Señor. Amén. Pero explico esto, hermano, para que entendamos el de por qué el tocar funciona. Amén. Es porque literalmente cuando tocas con tu cuerpo, amén, estás, ¿verdad?, tocando con la energía que está dentro de ese cuerpo. Amén. Que en este caso, vuelvo a repetir, como cristianos, ya no nomás es tu energía humana, sino que ya tienes otra energía dentro de ti. Amén. Que es la energía del Espíritu Santo, la energía del cielo. Amén. Ok, continúo. Otra razón por la cual se imponen manos es el comisionamiento para el ministerio. La imposición de manos también se utiliza para comisionar a alguien para un ministerio específico. En Hechos 13, del 2 al 3, cuando el Espíritu Santo apartó a Pablo y Bernabé para la obra misionera, los líderes de la iglesia impusieron sus manos sobre ellos para enviarlos. Esta práctica simboliza el reconocimiento de la iglesia y la transferencia de autoridad espiritual para llevar a cabo el ministerio. Amén. En la palabra de Dios lo vemos bastantes veces, hermano, cuando alguien, ¿verdad?, iba a ser comisionado a un llamado especial por parte de Dios, específicamente, ¿verdad?, en el ministerio, ¿verdad?, ya sea que le iban a poner como obispo de una congregación, ¿verdad?, o que le iban a mandar como evangelistas, misioneros. La miramos, ¿verdad?, que se les imponía manos sobre estas personas para confirmar este llamado. Amén, confirmar, ¿verdad?, este propósito, amén, y bendecirlos con la autoridad y la unción que ellos iban a requerir para ejercer el ministerio, ¿verdad?, que iban a comenzar a cumplir. Impartación del Espíritu Santo, otro motivo por el cual se imponen manos. En varias ocasiones en el libro de los Hechos, la imposición de manos se utiliza para impartir el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 8, verso 17, cuando Pedro y Juan impusieron las manos sobre los samaritanos creyentes, ellos recibieron el Espíritu Santo. Este acto demuestra cómo Dios usa la imposición de manos para manifestar su presencia y poder en la vida del creyente. Amén. En la Biblia también miramos esto, hermano, que la imposición de manos también se utilizaba para impartir este don del Espíritu Santo. Amén. En los samaritanos, cuando Felipe fue y les predicó, dice el libro de Hechos, ¿verdad?, que ellos creyeron, ¿verdad?, se arrepintieron, se bautizaron en el nombre de Jesús, pero Felipe se dio cuenta que aún no habían recibido el Espíritu Santo.
Amén, a pesar de que ya se habían arrepentido, amén, y que ya se habían bautizado, se dio cuenta que aún les hacía falta, amén, este don. Amén. En el libro de los Hechos, hermano, cuando se usa la palabra recibir el Espíritu Santo, siempre se está refiriendo al don, al bautismo del Espíritu, se está refiriendo a esta experiencia. Amén. Cuando Felipe dice, ¿verdad?, que aún no han recibido el Espíritu Santo, no está diciendo que aún no han sido transformados, que aún no han recibido fe, está diciendo que aún no han recibido este poder. Amén. Y Felipe se dio cuenta de esto. Entonces, ¿qué hace Felipe? Pues hace llamar apóstoles. Amén. ¿Para qué? Para que vengan a imponer manos sobre estas personas, ¿verdad?, que ya habían cambiado, sobre estas personas que ya se habían arrepentido, que ya habían nacido de nuevo. ¿Para qué? Para que recibiesen este poder. O sea, para que recibiesen el don del Espíritu Santo. Amén. Y miramos que cuando imponen manos sobre ellos, amén, pues ellos reciben este don, hermano. ¿Verdad? Y reciben este poder sobrenatural. Amén. Obviamente, Felipe no fue capaz de hacer esto, ¿verdad? Y por ello tuvo que llamar a otros, ¿verdad? Y así es el reino, así es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? A veces hay ciertas cosas que Dios manifiesta a través de unos y hay ciertas cosas que manifiesta a través de otros. Amén. Pero obviamente, pues Felipe, ¿verdad?, fue usado para traer el evangelio. Fue usado para bautizarlos en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Fue usado para impartirles la fe del cielo, para que nacieran de nuevo, ¿verdad? Pero ya no pudo, ¿verdad?, cuando se requirió de que recibiesen el don del Espíritu Santo. Ella tuvo que llamar ayuda, ¿verdad? Y llamó ayuda, ¿verdad? Y llegaron los apóstoles, impusieron manos sobre ellos, amén, y recibieron el don del Espíritu. Ahora, hermano, no siempre se ocupa requerir y imponer manos para estas cosas. Los ejemplos que les estoy dando son ejemplos por los cuales se puede imponer manos, amén, y es bien, pero no siempre se requiere. Por ejemplo, ahorita que estoy hablando de la impartición del don del Espíritu Santo, miramos que cuando Pedro fue con Cornelio, él no impuso manos. Él nomás llegó a la casa de Cornelio, comenzó a predicar, ¿verdad? Y mientras estaba predicando, cae el derramamiento del Espíritu Santo y Cornelio y toda su casa empiezan a hablar en lenguas allí en la sala. Amén. Y Pedro no impuso manos sobre ninguno. Amén. Gloria a Dios. Y a veces así sucede, hermano. Pero los enfermos a veces no siempre se ocupan de poner manos, sino que a veces la energía del Espíritu Santo se manifiesta tanto, hermano, tan fuertemente, que no hay necesidad de imposición de manos, sino que esa misma energía está sanando a los enfermos, está liberando a los cautivos. Amén. ¿Cómo creen que sucede, hermano, cuando, ¿verdad?, se hacen eventos grandísimos donde hay cientos de personas? Amén. ¿Cómo se va a imponer manos sobre todos? Pues no se puede, ¿verdad? No se puede imponer manos sobre todos, pero aún así suceden milagros. Gente recibe el bautismo del Espíritu Santo, enfermos son sanados, endemoniados son liberados y nadie oró por ellos. Pero aún se manifiestan todas estas cosas. ¿Por qué? Porque la energía no tan solamente está en el cuerpo del creyente, la energía es el Espíritu de Dios que se mueve a través de todo el pueblo, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y a veces esa energía, ese poder se manifiesta tan poderosamente, hermano, que ni siquiera hay necesidad de imponer manos, sino que la energía está a un nivel tan extremo, pero no que la gente, simplemente por estar alabando a Dios, están siendo bautizadas con el Espíritu, están siendo sanadas, están recibiendo milagros, amén, y cosas sobrenaturales están sucediendo entre el pueblo. Amén. Pero explico eso para que entendamos, hermano, ¿verdad?, que aunque imponer manos es bueno, y obviamente parte de la doctrina, parte de la fe, ¿verdad?, no siempre es necesario, amén, y realmente no siempre debería ser el enfoque nuestro, amén, porque a veces sucede que gente enferma, ¿verdad?, está buscando a cierto hombre, a cierta persona, ¿verdad? Y ahí hay un error, porque mientras, sí es cierto, Dios usa la imposición de manos porque es parte de la doctrina de Jesucristo, en sí no es lo que deberías de estar buscando. No deberías de estar buscando cash luna, y no voy a ir hasta Guatemala para que ore por mí. Y tu Dios está aquí. Amén. Y no juzgo al varón, ¿verdad? Dios es el que hace eso. Estoy dando simplemente un ejemplo, amén, de que a veces cometemos ese error, hermano, y estamos buscando la mano del hombre en vez de la mano de Dios.
Amén. Y no es la mano del hombre, amén, la que tenemos que buscar en la mano de Dios, porque incluso cuando la mano del hombre obra, no es la mano del hombre, es la mano de Dios. Amén. Esa es la mano, ¿verdad?, la cual debemos de estar buscando. Bueno, sigo leyendo. Precauciones y responsabilidades al imponer las manos. La imposición de manos es un acto espiritual serio y no debe realizarse a la ligera. Hay principios y precauciones bíblicas que deben considerarse para asegurar que el acto sea dirigido por el Espíritu Santo y no mal interpretado. Amén. La imposición de manos, hermano, es algo santo. Amén. Y creo yo que usted y yo sabemos muy bien que cuando algo es santo, pues se tiene que usar en contextos sanos. Amén. En contextos adecuados. Amén. Querer orar por alguien, ¿verdad?, que no quiere que ores y que está diciendo un montón de maldiciones y eso y lo otro, y tú a fuerzas, déjate, ¿verdad? Pues, ¿cuál es el chiste, verdad? ¿Para qué haces eso? Amén. Un texto lo dice muy fuerte: ¿para qué lanzar perlas a cerdos? Amén. ¿Para qué hacer? ¿Va a apreciar el cerdo la perla? No, va a apreciar que estás tratando de orar con energía del cielo para bendecir su vida. No lo va a apreciar. Amén. Yo sé que se escucha feo, ¿verdad? Pero en sí, ¿verdad?, la imposición de manos, amén, pues es algo santo. Amén. Y que no se debe tomar a la ligera y saber en qué contexto utilizarlo. No imponer las manos apresuradamente. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 22 advierte, y Pablo le dijo a Timoteo: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Esto significa que la imposición de manos no debe hacerse de manera apresurada o sin la dirección de Dios. Cuando se trata de comisionar a alguien para el ministerio o para una función específica, es importante discernir y confirmar el llamado y la madurez espiritual de la persona. Que cuando Pablo le habla a Timoteo, hermano, específicamente se está refiriendo a ese tipo de imposición de manos. Porque Timoteo había sido asignado como apóstol para levantar obispos y poner pastores en congregaciones. Y Pablo prácticamente le está diciendo, en otras palabras, a Timoteo: no pongas a cualquiera como obispo. O sea, no ordenes a cualquiera al ministerio, porque la manera como se ordenaba, se imponía manos sobre ellos. Y Pablo está diciendo: no lo hagas a la ligera, Pablo, Timoteo, no pongas a cualquiera nomás por la necesidad. Mira bien lo que estás haciendo. Medita bien a quién vas a poner, ¿verdad?, como obispo de cierta congregación, como pastor de esa congregación. Amén. Piénsalo bien, medítalo, pide confirmación y después pon las manos sobre ellos para ordenarlos, ¿verdad?, como las personas que van a estar a encargo de tal pueblo. Amén. Pero mientras que esto se estaba usando en ese contexto, hermano, de la imposición de manos al ministerio, amén, ese es un principio que debe de ser utilizado en todo. Amén. No nomás a la hora de asignar a alguien al ministerio, ¿verdad?, sino en cualquier razón por la cual tú vayas a imponer manos. Medita bien lo que vas a hacer, ¿verdad? Y que sea, como dije yo, un contexto sano, un contexto de fe. Amén. Porque vuelvo al ejemplo, hermano, tú tratas de imponer manos sobre alguien, ¿verdad?, que él mismo te está diciendo que no lo hagas, sino te va a pegar, y tú a fuerzas, ¿verdad? Pues no tiene ningún chiste, hermano. Amén. Nada va a pasar. Amén. No va a haber ninguna bendición. Al contrario, te puede ir hasta mal a ti, hermano. Amén. Así que es de sabios, amén, no hacer esto a la ligera, dejar sellar por el Espíritu Santo. Amén. Ver que sea un contexto sano y un contexto de fe. Amén. Para que la situación se preste lo más posible para que esa imposición de manos se produzca una bendición de Dios. Amén. Ok. Ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. La imposición de manos debe ser guiada por el Espíritu Santo. No es un acto ritualista ni una fórmula mágica, sino un acto de fe en el que Dios obra.
es fundamental que la persona que impone las manos esté en una comunión constante con Dios y actúe según su voluntad, no por emociones o presiones externas. Presiones externas sería, por ejemplo, yo como pastor. Ven que como pastor siento una presión de que tengo que imponer manos sobre todos. Amén. Y mientras la imposición de manos no es mala, hermano, siempre es mejor que sea dirigida por el Espíritu Santo. Amén. Y en el vez de yo sentirme presionado, que como pastor tengo que ir a tocar a cada uno de ustedes antes que se salga de la iglesia. Amén. Porque yo digo, es que si no lo hago, amén, después alguien se va a ofender, es que el pastor no me tocó a mí. Amén. Y se supone que ustedes ya deberían estar muy bien doctrinados para saber que no deberían estar buscando nada del pastor, sino todo de Dios. Amén. Amén. Pero nunca falta esto, ¿verdad? Y a veces uno como pastor tiene esta presión. Amén. De decir, ay, es que... Y yo sé que otros pastores me entenderían. Amén. Y que miramos en la tarde y sentimos por el Espíritu Santo, ora por este, ora por este. Amén. Y no sentimos una inspiración de orar por otra persona, pero dijimos en esto en sí, ¿sabes qué? Voy a tocarlo porque si no se me va a enojar. y ya es una imposición de manos, ¿verdad? No dirigida por el Espíritu Santo, sino por la presión del ministerio. Amén. Por la misma presión del ministerio. Y mientras tal vez no sean malas intenciones, hermano, por causa de que es por la presión del ministerio, hay menos probabilidades de que esa imposición de manos produzca algo, hermano. Porque es simplemente por la misma presión, amén, del ministerio que uno tiene, ¿verdad? Y por tratar de mantener, ¿verdad? La conciencia de alguien limpia, ¿verdad? Y que no se vaya a ofender que porque pasó el altar y el pastor no oró por él o por ella, amén. Pero en sí, hermano, la imposición de manos siempre funciona mejor cuando es inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Porque eso significa que hay más probabilidad de que va a haber un milagro, de que hay más probabilidad de que va a haber una manifestación sobrenatural. Amén. No con eso estoy diciendo, hermano, que es malo que simplemente por mi propio deseo, ¿verdad?, yo vaya y ore por alguien. No estoy diciendo que eso sea malo. Amén. Simplemente estoy diciendo que la mejor manera de hacerlo, amén, la mejor manera de hacerlo es siempre, ¿verdad?, con la alianza del Espíritu. ¿Ok? Y como dije también, la persona que practica esto, hermano, vuelvo a leer, es fundamental que la persona que impone las manos esté en una comunión constante con Dios y actúe según su voluntad, no por emociones o presiones externas. Amén. Ahorita hablé de la presión, pero también por emociones, hermano. A veces también porque somos muy emocionalistas, hermano. Amén. Pues nos dejamos llevar por la pura emoción. Me acuerdo cuando yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Tenía 18 años. Estaba en el culto. Amén. Comencé a sentir el hormiguero, la anestesia, sobre todo mi cuerpo. Amén. Mis manos se me cerraban de tanto poder que estaba sintiendo, algo extremadamente sobrenatural. Comienzo a hablar en otras lenguas. Estaba bien feliz, bien emocionado, hermano. Algo que nunca había experimentado y que nunca me imaginé que iba a llegar a experimentar, me estaba pasando. Amén. Pues claro que iba a estar feliz y claro que iba a estar emocionado. Amén. Y en esa emoción yo voy. Es que las manos no las podía abrir, hermano. O sea, también entienda, ¿verdad? Soy nuevo. Amén. Y estoy sintiendo tanto poder que mi lengua está anestesiada, mi cabeza está anestesiada, mis manos están anestesiadas que las abro y se me cierran solitas. Así de poder estaba cargando, hermano. Y eso me emocionó tanto que yo voy, hermano, ya ando tocando a todo el mundo, pensando, amén, que porque había visto videos de que si hacía eso, lo iban a sentir también. ¿Y qué pasa? Toco acá y nadie siente nada. Nomás soy yo el que está sintiendo todo ese poder. soy yo y por más que no sentía nada. Yo tenía tanto poder en mi cuerpo que literalmente mi carne estaba anestesiada de tanto poder que se estaba manifestando, hermano.
De tanto poder que se estaba manifestando en mí, mi carne estaba anestesiada. Y cuando hablo anestesiada, no estoy hablando figurativamente, estoy hablando literalmente, hermano. ¿Han sentido cuando su carne está anestesiada? Literalmente anestesiada. Amén. Con un buen sentir, no un mal sentir, pero anestesiada, hermano. Literal. Amén. Así de poder se estaba manifestando en mí. Y pues eso me emocionó mucho, hermano. Me sentía Superman. Me emocionó muchísimo. Nunca había experimentado tal cosa yo. Y por emociones voy, ¿verdad? Y no, hermano. Y a veces cometemos ese error, nos emocionamos mucho. La música está tremenda, ¿verdad? Y la hermana, ¿verdad? Que está bien metida, ¿verdad? Y va y llora. Y la persona, pues, ¿este qué? A ver, y pues a veces las emociones interfieren mucho. Y a veces las emociones no son malas, pero, por ejemplo, cuando yo me emocioné, pues es entendible que me haya emocionado. Yo creo que cualquiera de nosotros es entendible, ¿verdad? Que me haya emocionado a sentir tanto poder, hermano, ¿verdad? Y mis emociones no eran malas, eran buenas, ¿verdad? Pero en sí produjo algo bueno en alguien que lo estaba tocando, no, hermano, porque ¿verdad? Simplemente no era la voluntad de Dios que aconteciera en ellos como estaba aconteciendo en mí. Amén. Por más que yo quería, ¿verdad? Pues no era su momento. Amén. Pero cuando es guiado por el Espíritu Santo, es su momento. Amén. Es mejor siempre que por presiones exteriores o emociones, que mejor, ¿verdad?, sea guiado por el Espíritu. Amén. Y vuelvo a repetir, siempre la persona que impone manos, hermano, tiene que ser alguien que esté en comunión constante con Dios, ¿verdad? No alguien que nomás se acuerde de Dios los domingos o los miércoles. Amén. No alguien que está, ¿verdad?, jugando con las cosas de Dios, ¿verdad? Y está entre sí y entre no. Amén. Sino alguien que está en comunión constante con Dios. Amén. Una persona que está consagrada. Y más, hermano, fíjese lo que le voy a decir ahorita. Más cuando tiene que ver con lo sobrenatural, tiene que estar bautizada con el Espíritu Santo. Mire, Jesús mismo no dejó que sus apóstoles, que ya habían impuesto manos antes del día de Pentecostés, después cuando Jesús asciende, no les permite que sigan haciendo su ministerio hasta que fuesen bautizados con ese poder. Amén. Tenemos que entender, hermano, que cuando los apóstoles en los evangelios estaban operando en poder, era por la autoridad directa de Jesucristo. Amén. Jesús mismo les dio autoridad a sus apóstoles, ¿verdad? Y en los evangelios los envió. Y oraban por endemoniados y oraban por enfermos y sanaban. Pero una vez que Jesús asciende, hermano, ya Jesús no iba a estar aquí en la tierra, ahora iba a ser simplemente su Espíritu. Y Jesús, ¿verdad?, para que ellos continuaran operando en ese poder, les había dado una promesa, que ese Espíritu los iba a bautizar. Y entonces lo que hicieron cuando Jesús estaba en la tierra, podrían continuar haciéndolo. Amén. Y seguir orando por enfermos, seguir reprendiendo demonios, seguir teniendo poder a la hora de imponer manos. Amén. Con esto yo no estoy diciendo, hermano, que está mal que alguien que no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo ore por otra persona. Yo no estoy diciendo eso. Amén. Lo que sí estoy diciendo, hermano, amén, una, que es más eficaz si ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo, porque literalmente el bautismo del Espíritu Santo es capacitación, hermano. Es poder para hacer estas cosas del ministerio. Amén. Y es ese bautismo, hermano, el que, como dije, nos capacita. ¿Capacita para qué? Para lo sobrenatural. Y cuando vas a orar por un enfermo, ¿qué es lo que necesitas? ¿Estar capacitado para qué? Para lo sobrenatural. Amén. Porque estás pidiendo una sanidad donde no es natural. Amén. Y es algo, hermano, que uno, o por ejemplo, ¿verdad?, a la hora de impartir el don del Espíritu Santo, alguien que no ha recibido el don del Espíritu Santo, pero quiere orar e imponer manos para que alguien les, pues ¿cómo va a funcionar eso?
Quiere impartir algo que ni él o ella misma ha recibido todavía. No, primero recíbelo, después para que puedas orar para que otros lo reciban. Amén. Pero quieres orar para que alguien reciba el don del Espíritu Santo, pero tú aún ni siquiera lo has recibido. O sea, aún no tienes esa energía para impartirla. Mejor espérate a que recibas ese poder. Amén. Para que puedas orar, para que otros puedan recibirlo. Amén. Ok. No todo creyente debe imponer las manos. Aunque la imposición de manos es una práctica bíblica, no todos están autorizados para hacerlo en cualquier contexto. Tenga eso en mente, en cualquier contexto. En situaciones de comisionamiento y ordenación, es importante que este acto sea realizado por líderes establecidos y reconocidos por la iglesia, quienes han sido investidos con autoridad espiritual. Amén. Y aquí yo voy a empezar a entrar a temas más controversiales. Amén. Miren, todos pueden imponer manos. Todos, hombres y mujeres. Todos pueden imponer manos. No todos pueden imponer manos en todo contexto. Lo voy a volver a repetir. No sé si se les hizo difícil entenderlo. Todos pueden imponer manos. Todos pueden imponer manos, hombres y mujeres. No todos pueden imponer manos en todo contexto. ¿Ok? ¿A qué me refiero a esto? Miren, por ejemplo, como dije ayer, a la hora de comisionar a alguien, lo vamos a ordenar como obispo de Dinastía Pentecostal National City. Yo voy a ordenar a alguien. Amén. Cuando se vaya a hacer esa ordenación, no es cualquiera de ustedes, hermano. No lo es. Amén. Todos ustedes pueden imponer manos, pero vuelvo a repetir, no todos pueden imponer manos en todo contexto. Amén. En ese contexto, tiene que ser yo. Amén. Tiene que ser alguien, amén, según el ejemplo bíblico, que tenga la autoridad, amén, de parte de Dios para llevar tal acto a cabo. Amén. Y el único ejemplo bíblico que miramos a la hora de hacer ordenaciones ministeriales, hermano, era que Timoteo lo hacía, que era líder. Pablo, que esos eran gente que eran apóstoles, que eran maestros, o sea, que tenían los 5 ministerios sobre sus vidas. Amén. Uno o más de uno. Amén. Pero eran ya cabezas en la iglesia. Amén. Y solamente estas personas podían imponer manos en estos contextos. Todos pueden imponer manos, pero no todos pueden imponer manos en todo contexto. Amén. Más bien tocando el tema más controversial concerniente a la imposición de manos, hombres y mujeres. Nos vamos a meterlo, bueno. Este es un tema muy controversial, hermano. En toda la cristiandad, tengan eso en mente. Amén. En toda la cristiandad, sin importar denominación, es un tema controversial. Que si la mujer debe poner manos o no debe imponer manos. Es un tema controversial. En cualquier tema controversial, hermano, miren, ya hace un tiempo les enseñé que interpretar la Biblia es un arte. Y a la hora de interpretarla, especialmente en temas controversiales, la mejor manera de hacerlo es armonizarla. ¿Ok? Porque sí, tengan en mente, hermano, que la Biblia no debería de contradecirse. Amén. Pero a veces parece que se contradice. Y en esos casos uno tiene que aprender a buscar en la Biblia para armonizar y así sacar una sana doctrina. La imposición de manos concerniente a mujeres. La razón por la cual eso es tan controversial, hermano, una es por esto. Por una parte, los que creen que la mujer no debe de imponer manos, por una parte. La moneda siempre tiene dos lados, ¿verdad? No hay
ni un solo ejemplo bíblico de mujeres imponiendo manos. Ni uno solo. Amén. Ni uno solo, hermano. Eso, se tiene que considerar eso. No hay ni un solo ejemplo de mujeres imponiendo. Y usted puede buscarle, ojearle, no va a encontrar. Amén. Es una realidad que no podemos negar. Amén. No hay ni un solo ejemplo de mujeres imponiendo manos. Ok, ese es un lado de la moneda. Todavía no se enoje. Estamos mirando los dos lados, ¿ok? Ya estoy sintiendo que hay mujeres que les está saliendo humo de... ¡Déjame enseñar! Vale, déjame enseñar. Ese es un lado. No hay ni un solo texto bíblico de mujeres imponiendo manos. Ni uno, hermano. No lo hay. No lo puede encontrar. Búsquelo. Trate de buscarlo usted si cree que estoy mintiendo. Ya trate de hacerlo yo, hermano. Hasta le pregunté a ChatGPT. Es un AI, un robot, porque me entiende. Amén. No lo hay, hermano. No hay ni un solo texto de mujeres imponiendo manos. Amén. Por la otra parte, Jesús dijo: y los que creyesen, amén, estas señales les seguirán. Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios en su nombre, tomarán cosa mortífera, no les da daño, habla de protección divina. Luego dice: impondrán manos sobre enfermos y sanarán. Amén. Tengan en mente, hermano, usted siempre tiene que interpretar armonizando, siempre. No pueden, por más que no les guste esto, no puede ignorarlo. Eso no es ser buen cristiano y no ser un buen intérprete de la palabra. Por más que a ellos no les guste esto, tampoco pueden ignorarlo. Tenemos que aprender a armonizar. Es cierto, no hay ningún ejemplo bíblico de mujeres imponiendo manos. Eso es muy cierto. Pero también, en otra parte, es cierto que todo hombre y mujer se le ha dado la fe. Y Jesús dijo que todo aquel que creyera. Si tú enseñas y interpretas que la mujer no puede imponer manos, tienes que usar esa interpretación en ese texto, ¿ok? Que Jesús soltó. Si usamos esa interpretación en ese contexto, entonces, y decimos que pondrán manos sobre los enfermos y sanarán, y que solamente está hablando de los hombres, tienes que usar esa interpretación en todos esos textos. Y entonces tienes que decir que solamente el hombre va a hablar en lenguas, solamente el hombre va a reprender demonios, solamente el hombre va a tener protección divina, y solamente el hombre va a poder imponer manos y orar por enfermos. Tienes que usarlo en todo el contexto, no más donde te gusta. Tienes que usarlo en todo, esa clase de interpretación. ¿Sería eso correcto? Pues obviamente no, hermano. Porque sabemos, por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo es que recibiréis poder. Y fue prometido para hijos e hijas, hombres, mujeres. Amén. El poder no solamente es para el hombre, para el varón, es también para la mujer. Amén. Ahora, ¿se le da a la mujer poder para que no lo use? No, y recibiréis poder y me seréis testigos. Se le da también el poder a la mujer para que lo use, para que ella también hable lenguas, para que ella también eche fuera demonios, para que ella también tenga protección divina sobre su vida y para que ella también imponga manos sobre enfermos y sane. Para ella también. Pero entonces, ¿cómo armonizamos esto con aquello? Porque parece haber controversia, que sí lo hay. ¿Cómo lo armonizamos? De esta manera. Todos pueden orar. Mejor digo, todos pueden imponer manos, pero no todos en todo contexto. ¿Ok? Cuando se trata de lo milagroso, cuando se trata de necesidad, todos los que crean, estas señales les seguirán. Hombres, mujeres, hijos e hijas. Todos.
y todos pueden imponer manos y orar por esto. Las señales le seguirán, hombres y mujeres. Cuando se trata, hermano, ya del contexto ministerial, ahí la mujer ya no puede interferir. Ahí ya nomás es el varón y no cualquier hombre. Si un hombre que tenga uno o más de los 5 ministerios. Solamente, hermano. Amén. Solo en ese contexto, hermano, es donde miramos. Y de hecho, hermano, todas las imposiciones de manos que tenemos en la Biblia, casi siempre es en ese contexto. Es en un contexto ministerial. Amén. Por ejemplo, cuando el sacerdote oraba, pues es un sacerdote, ¿verdad? Obviamente a la mujer se le daba ese oficio. No, pues nunca íbamos a ver una mujer orando porque a la mujer no se le daba el oficio de sacerdote. Mirábamos que profetas se imponían manos, pero a la mujer se le daba ese oficio, pues no, se le daba profetisa, pero no profeta. Nunca le íbamos a operar en ese contexto, porque nunca se le dio ese oficio. Pues naturalmente, hermano, todas las imposiciones de manos, solamente miramos hombres por el causa de esto. Amén, por estos oficios, amén, que solamente regían sobre ellos. Amén. Y incluso no sobre todo varón, tampoco miramos todo varón imponiendo manos, hermano. Miramos solamente varones, ¿verdad?, que habían recibido esa unción y ese llamado de parte de Dios. Amén. En un contexto ministerial, hermano, nomás el varón. A la hora, ¿verdad?, que se va a hacer una ordenación, solamente puede ser un hombre, y un hombre que sea pastor, que sea apóstol, que sea profeta, etc. Amén. Que tenga ese liderazgo espiritual y sea una cabeza, ¿verdad?, eclesiástico, ¿verdad?, en el sistema de la iglesia. Independientemente de ello, estas señales seguirán a todos, hermano. Estas señales seguirán a todos. Por lo tanto, yo no puedo impedir que la mujer imponga manos, hermano. Amén. Porque Jesús mismo dijo, y estas señales seguirán a todos los que crean. Y parte de esas señales es imponer manos sobre los enfermos. Si yo quiero interpretar, ¿verdad?, que la mujer no puede imponer manos, tengo que interpretarlo de ese texto y decir, ok, tampoco la mujer puede hablar lenguas. Pero ¿cuántas mujeres no hablan lenguas? Es más, a veces hay hasta más mujeres que hombres, hermano, que hablan lenguas. ¿Cuántas mujeres no hablan lenguas? ¿Amén? ¿Cuántas mujeres no han echado fuera demonios? ¿Amén? Tienen ese poder. Y es para eso, para utilizarlo. Amén. Pero vuelvo a repetir, hermano, y esto es lo único que tenemos que tener en mente. Todos pueden imponer manos, hombres y mujeres, pero no todos pueden hacerlo en todo contexto. Amén. No todos pueden hacerlo en todo contexto. A un punto donde la mujer ya no puede hacerlo porque su ministerio no es ser cabeza, es ser ayuda idónea. Hay un punto donde ya ahí ya no le pertenece y ya lo tiene que hacer un varón con ministerio, sea un pastor, un apóstol, etc. Pero por ejemplo, amén, quieren orar por un enfermo en casa, amén, y ¿verdad? La hermana Concepción está bautizada con el Espíritu Santo. Se va a esperar, ¿verdad?, hasta que venga el pastor, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué no puede hacerlo ella? Y estas señales seguirán a los que, hermana Concepción, ¿usted cree? Pues la señal debería estar, está bautizado, pero yo sé que sí, te he escuchado hablar en lenguas un montón de veces. Amén. El poder está en ella. Amén. Solo puede hacer, puede imponer manos. Amén. Es solamente el contexto, hermano, donde uno, ¿verdad?, tiene, ¿verdad?, que estar, ¿verdad?, consciente de. Mientras uno tenga el contexto, ¿verdad?, en mente y conozca que hay límites, nunca se va a salir la cosa fuera de orden, sino que siempre se va a hacer bien. ¿Amén? Amén. Ok. ¿Una pregunta sobre eso? Antes de continuar. Bueno, ya vamos a terminar, hermano. Ejemplos bíblicos de imposición de manos. La Biblia ofrece varios ejemplos de imposición de manos en diferentes contextos, lo que ayuda a entender su significado y aplicación. Miramos Moisés y José en Números 27, 18 a 23. Dios le ordenó a Moisés que ponga sus manos sobre Josué para comisionarlo como su sucesor.
Este acto transfiere la autoridad y liderazgo de Moisés a Josué, asegurando la continuidad en la dirección del pueblo de Israel. Amén. Este es un ejemplo bíblico, amén, hermano, donde miramos, ¿verdad?, que Moisés está transfiriendo su liderazgo a Josué. Amén. Ahora, aquí es donde me refiero, hermano, porque no vemos ejemplos bíblicos de mujeres imponiendo, hermanos, es porque casi su contexto siempre tenía que ver con liderazgo. Amén. En este caso, pues obviamente, ¿quién era el pastor de Israel? ¿Una mujer o un hombre? Y solamente un hombre podía gobernar Israel. ¿A quién se le iba a transmitir este liderazgo? ¿A una mujer o a un hombre? A un hombre. A ver, pues obviamente en su contexto, pues nomás vamos a ver ahora hombres imponiendo manos. Amén. Casi todas las historias, hermano, concerniente, ¿verdad?, la imposición de manos tienen, ¿verdad?, que ver con liderazgo, ¿verdad?, de un varón, por lo cual nunca miramos a una mujer haciéndolo. Amén. Pero vuelvo a repetir, amén, solamente tenemos que tener el contexto en mente. Amén. Cuando es concerniente al ministerio, pues solamente puede ser el varón y que haya sido ya, ¿verdad?, ungido por Dios, ¿verdad?, en uno de los 5 ministerios. Aparte de eso, ¿verdad?, concerniente a necesidades, milagros, señales, todo hombre, toda mujer bautizada con el Espíritu Santo, ¿verdad?, que se está consagrando a Dios, puede imponer manos y orar por esas personas. Amén. Así que mañana quiero a todos levantando muertos. Quiero a todos sanando enfermos. Quiero a todos liberando demoniados. Amén. ¿O no creen? Amén. Amén. Pues ahí está, hermano. Amén. Busque ese poder, hermano. Busque, ¿verdad?, ese bautismo. Ananías y Saulo, o sea, Pablo. Hechos 9:17. Ananías impone sus manos sobre Saulo, que más tarde será conocido como el apóstol Pablo, para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Aquí hubo 2 razones por las cuales Ananías impuso las manos: para sanar a Pablo y para que recibiese el don del Espíritu. Este acto simboliza la sanidad física y espiritual de Saulo y marca el comienzo de su ministerio. La importancia de la imposición de manos hoy. La imposición de manos sigue siendo relevante en la iglesia hoy en día. Y nunca lo va a siempre va a ser relevante, hermano, nunca, ¿verdad?, va a dejar de hacerlo, porque es parte de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vuelvo a repetir, cualquier iglesia, hermano, que no enseñe la imposición de manos, no está enseñando toda la doctrina de Jesús. Aunque se practique con diferentes enfoques en cada denominación, su propósito y significado espiritual permanecen intactos. La imposición de manos sigue siendo un acto de obediencia y un símbolo de la presencia y el poder de Dios obrando en su pueblo. Un medio de gracia y poder. Dios usa la imposición de manos como un medio para impartir gracia, poder y bendición. Aunque no es un requisito para la salvación, es una forma en la que Dios bendice y capacita a su pueblo para cumplir su propósito. Un acto de comunión y unidad en la iglesia. Cuando los líderes imponen las manos, es un acto que involucra a toda la comunidad de fe. Simboliza la unidad de la iglesia y el respaldo de la congregación al ministerio de la persona sobre quien se imponen las manos. Es un recordatorio de que cada creyente es parte de algo más grande que él mismo. Amén. Y el practicar la imposición de manos, hermano, literalmente inspira unidad. Amén. Inspira que trabajemos en conjunto, trabajemos en equipo y nos aceptemos los unos a los otros. Amén. Que no caigamos en ese error, ¿verdad, hermanos? De que, ay, ese hermanito oró por mí. Yo no quería que él orase por mí. Yo quería que el pastor orase por mí. No, hombre, pues, ¿qué está pasando? Yo entiendo cuando hay ese pensamiento porque tal persona es un diablo o una diabla. Pues obviamente ese hombre, esa mujer no debería estar poniendo manos sobre nadie y se tiene que corregir tal acto.
Pero cuando es un hombre, una mujer que está bautizada con el Espíritu Santo, que se consagra a Dios, que vive para el Señor, que es un buen hermano, una buena hermana, y fue dirigida por el Espíritu Santo, orar por ti no te debería de ofenderte nomás porque no es el pastor, nomás porque no es el ministro de la iglesia. Allí hay un espíritu de división, un espíritu religioso en tu mente, de orgullo religioso, que no se está permitiendo tener una armonía con tal hermano o con tal persona, que no te está ayudando a creer que aunque no sea pastor o ministro en la congregación, también Dios lo puede usar para bendecir tu vida. Aplicaciones prácticas de la imposición de manos. Discernimiento y preparación. Antes de imponer las manos, asegurarse de estar en comunión con Dios y de actuar bajo la guía del Espíritu Santo, siempre, hermano. Nadie tiene el derecho de imponer manos, hermanos, si no estamos viviendo bien delante del Señor. Yo puedo entender, hermano, porque a veces hay iglesias que no permiten que nadie ponga manos más que el pastor y los ministros. Lo puedo entender. Lo puedo entender, aunque es exagerado. Pero es que a veces, hermano, las congregaciones son tan duras que a veces la exageración es necesaria. En serio. Porque nunca falta locos. Y a veces, hermano, se quieren. Yo como pastor, hermano, a mí me gustaría dar muchas libertades aquí en la congregación. Pero también sé que si doy ciertas libertades que son buenas, abre puertas a que gente se me salga de orden. Yo sé que si no pongo, por ejemplo, si no pongo límites, a mí me gustaría dar la libertad, ¿verdad? Y decir, tienen testimonio, todos pasen. Pero si no pongo limitaciones, hermano, y digo, hermanos, no vengan con cosas locas acá enfrente, de que sueños raros, no, venga de algo que realmente edifique. Sé que si no pongo límites, hermano, no me va a hacer falta que pase alguien y diga, ayer fui con el brujo, ayer soñé con esto y dura 30 minutos platicando de un sueño que al último toda la gente queda, O sea, a veces no queremos poner limitaciones porque no debería de haber limitaciones, pero ¿qué dice la vida de las ovejas? No quiero decirlo yo porque lo dijo feo. ¿Cuál es esa palabra que mencionó? Bueno, a veces las ovejas son difíciles de entender, hermano. Amén. Y por causa de eso, a veces organizaciones o pastores nos vemos forzados a poner límites, hermano, donde no debería de haberlo, pero nos vemos forzados a hacerlo. Amén. Por causa de eso, por tratar de mantener la congregación sana. Yo entiendo las organizaciones que no permiten que nadie me ponga manos más que el pastor y el ministro. Porque nunca falta, hermano, que gente que no está capacitada trate de hacerlo y no entienda. Si aún no estás en ese nivel, no deberías estar haciéndolo. Pero nunca falta gente que no entienda eso, hermano, y que trate de hacerlo. Y realmente, sí, eso limita. Porque, por ejemplo, si Dios quiere usar a la hermana Concepción para sanar a alguien, orar por esa persona, y el Espíritu Santo le está diciendo que lo haga, ella va a ser limitada por causa de esa regla y se va a sujetar. Se va a sujetar porque es buena cristiana. Se va a sujetar, pero ya estamos limitando milagros, estamos limitando sanidades. Pero puedes culpar al pastor de poner tal regla, hermano. Realmente no lo puedes culpar, hermano, porque ustedes mismos lo han visto en otras iglesias y saben bien que lo que estoy diciendo es muy cierto. Que hay gente, hermano, que pierde el orden. Amén. Y se les da libertades y ya andan. ¿Verdad? Y caramba, hermano, y a veces por eso, hermano, uno como pastor se ve forzado a hacer cosas que en sí no debería de ser necesario, pero por como la iglesia es, tenemos que hacerlo. En este caso, ahorita dar esta enseñanza, yo les acabo de dar la libertad de imponer manos. Pero no se les olvide la doctrina que les estoy dando, hermano.
para que no llegue un punto donde me obliguen a mí tener que poner límites. Y entonces, en vez de tener la libertad de que todos que están llenos del Espíritu Santo y consagrados a Dios puedan orar los unos por los otros y dejarse usar por el Espíritu Santo y puedan ver señales y milagros, tome que tomar yo la decisión de decirle, ¿sabes qué, hermano? Basta, nomás yo y Eric oramos y punto. Así que no hay que caer en eso, hermano, para que yo no me vea forzado a también tener que tomar, ¿verdad?, decisiones drásticas como esa, porque es bonito cuando todos pueden orar, hermano. Es bonito, amén, que Dios, ¿verdad?, le revele algo a alguien, ¿verdad?, y esa persona va a orar por él. Hay más porcentaje alto de milagros, sanidades, cuando todos los que están llenos del Espíritu Santo tienen la oportunidad de orar, a cuando solamente el pastor tiene la autoridad para hacerlo en esa congregación. 10 personas pueden hacer mucho más que una sola, ¿o no? Sí, hermanos, ¿verdad? Pero voy a repetir, hermano, a veces pastores y organizaciones son empujados, hermano, a tomar estas decisiones por causa de que suceden desórdenes en la iglesia, hermano. Amén. Si yo sé, hermano, si no les pongo límite a la hora de dar testimonio, nunca me falta alguien que venga y que quiera, hermano, predicar. Y siempre les tengo que estar recordando y recordando, va a dar testimonio, pase y dé su testimonio de lo simple, amén, y va y siéntese, amén. Pero ¿qué pasa cuando yo dejo de recordar esto? Nunca falta, hermano, ¿quién va? Una vez me pasó que dio oportunidad, hermano, ¿verdad?, después de años atrás, y pasó una mujer y se agarró, grita, predicando, duró casi 20 minutos acá arriba. Bueno, de ese día yo dije, no más. Ya no me van a dar miedo decirles, no prediquen a la hora de pasar el testimonio, vengan y dar el testimonio, den lo que estén en el testimonio y vayan y siéntense. Porque, sí, hermanos, yo digo, bueno, a veces me siento mal, hermano, porque yo sé que hay gente que se puede ofender, que se puede molestar, que lo limiten. Amén. Yo sé, amén, yo lo entiendo muy bien. Pero también, hermano, cuando suceden esas cosas, al final, ¿quién tiene la culpa? La tengo yo, hermano. No, usted la tengo yo porque nunca dije nada. Porque tuve miedo de decir, hermano, cuando pasen, por favor, nomás den su testimonio. Porque tuve miedo de decirlo, porque no quería ofender a nadie. Porque tuve miedo de decir, hermano, cuando pasen, nomás 2, 3 minutos máximo. Porque tuve miedo de decirlo. Ahora pasó alguien que se aventó 15 minutos. Y yo, por ser buena onda, no le quité el micrófono. Sino que me tuve que aguantar y tuve que hacerlo a ustedes aguantarse. Al final, la culpa recae sobre mí, hermano. Amén. Tristemente. No sobre la persona que hizo el mal acto, sino sobre mí, por no tener las agallas de poner disciplinas. ¿Qué cosa, no? ¿Entienden qué difícil es esto, hermano? ¿Qué estresante es ser pastor? ¿Quién quiere ser pastor? Vamos a terminar. Participación en el cuerpo de Cristo. Reconocer que la imposición de manos es un acto de unidad en la iglesia, como se los explicaba. Y apoyar a aquellos que reciben la posición de manos con oración y ánimo. Amén. Vuelvo a repetir, hermano. Reprenda ese espíritu religioso de orgullo. Amén. De que cuando alguien viene a orar por usted, usted en vez de recibir la bendición diga, oye, ese hermanito, ¿por qué oró por mí? Oye, ese hermanito, ¿por qué oró por mí? No. Ese hermanito, esa hermanita, si está lleno del Espíritu Santo y está consagrado o consagrado al Señor, tiene toda la energía del cielo para bendecirlo. Y si el Espíritu Santo lo dio, ese espíritu religioso, mentalidad religiosa que usted tiene, lo va a privar de lo que Dios quería hacer en su vida, solamente porque fue duro de corazón. Ese pensamiento solamente debería estar en pie, hermano, cuando una persona viene a imponer manos sobre ti y sabemos que es un diablo y una diabla. Entonces sí, amén. Yo una vez estaba como ministro en una iglesia y vino un varón a orar por mí y yo tuve que quitarle la mano.
Y él se ofendió. Pues ¿cómo no se va a ofender? Porque yo hice esto. Pero yo sé que ese varón es un borracho allá afuera. Y cuando digo borracho, no digo que se tome una copita de vino, eso no lo digo, que es borracho. O sea, borracho. Yo sé que anda viendo cosas inadecuadas, que es alguien inestable en ministerio. Amén, pero él sentía que tenía el don de sanidad y por eso iba, se imponía. Bueno, no me importa que tengas el don de sanidad. Si no estás concedido del Señor, no vas a tocarme con tus manos. Amén. Así que cuando él vino y poner esas manos, yo se las quité. Y después fue y le dio la queja al pastor. Amén. El pastor nunca me dijo nada a mí, yo sé por qué no me dijo nada. Amén. Pero obviamente, hermano, ¿verdad? En este caso es diferente. Sabemos que el hermano y la hermana no tienen un buen testimonio. Por lo tanto, por más ungido el que él se crea, si no tiene testimonio, no debería de serlo. Amén. Y entonces en ese momento uno sí está en su derecho de decir, ¿sabes qué, hermano? Mejor ora conmigo, con Dios, pero no ores por mí. Oremos juntos, algo bonito, ¿verdad? Tratar de calmar la situación, ¿verdad? Eso casi nunca sucede, hermano, es muy raro. Amén. Es muy raro. Amén. Pero en ese tipo de situación, pues obviamente, pues sí se puede hacer, ¿verdad? Porque sabemos que así como se pueden transmitir cosas buenas, pues también se pueden transmitir cosas malas. Amén. Ok, obediencia, fe, practicar la imposición de manos con fe y obediencia, creyendo que Dios puede obrar poderosamente a través de este acto cuando se realiza de acuerdo a su voluntad. Y conclusión, la imposición de manos es mucho más que un simple acto físico. Es un símbolo profundo de transferencia espiritual y un acto de fe en la obra de Dios. Desde la bendición y la sanidad hasta el comisionamiento y la impartación del Espíritu Santo. La imposición de manos juega un papel esencial en la vida del creyente y en el ministerio de la iglesia. Realizada con cuidado, respeto y bajo la guía del Espíritu, esta práctica continúa siendo una manifestación poderosa de la gracia y el poder de Dios. Amén. Ahí terminamos, iglesia. Gloria al Señor. Vamos a orar, a recoger la ofrenda, los diezmos y ser despedidos. ¿Quedó todo bien explicado? Amén. Ana Yesenia. Volvemos a lo mismo. Amén. En ese caso, miren, cuando la Biblia habla de imposición de manos y impondrá manos sobre los enfermos, la imposición de manos siempre notoria porque se hace en la cabeza. Amén. Era simplemente la manera mayor en la cual se practicaba. Cuando dice impondrá manos sobre los enfermos, creo que todos sabemos que la parte donde todos le iban a poner mayormente iba a ser ¿dónde? En la cabeza. Amén. Simplemente iba a ser así. Amén. Vuelvo a lo mismo. Todos pueden orar imponiendo manos, no en todo contexto. Amén. Y aquí la mujer tal vez debería tener un poquito de cuidado, no en el hecho de que está mal, sino en el hecho de que hay mujeres muy, muy celosas. Amén. Y ya ha pasado, hermano, por eso lo digo. Amén. Y no debería de ser así, debería haber unidad entre nosotros. Ningún varón se debería de ofender si una mujer ungida viene y ora por él. Eso no lo minimiza, no le quita pantalones, por decir otra cosa, no decir otra cosa. Amén. No le quita pantalones, no le quita su estatus de cabeza. Amén. Para mí sería una bendición que mi madre pusiera manos en mi cabeza y orara por mí. No sería una maldad. Amén. Sería una bendición. Pero creo yo, hermano, que pues, siempre debemos de tener el contexto en mente. Amén. Hermano Arturo. Hermano, por ejemplo, la mujer puede llegar a tener los 5 ministerios. Bueno, esto ya lo he enseñado. Amén. Y vuelvo a lo mismo. Los 5 ministerios son, ¿qué, hermanos? Cabezas en iglesia. ¿El ministerio de cabezas se dará a la mujer? No, hermano. El ministerio de mujer es ¿qué? Ayuda idónea. En la Biblia miramos que a la mujer se le da el ministerio de profetisa, se le da el ministerio de diaconisa, pero nunca se le da el ministerio de profeta. Profeta y profetisa no es lo mismo. A ninguna mujer en la Biblia se le llama profeta jamás. Jamás. A ninguna mujer en la Biblia se le llama jamás apóstol.
A ninguna mujer en la Biblia se le llama jamás pastor. Jamás, hermano. Concerniente al ministerio, jamás. Amén. Jesús mismo es el modelo a seguir, hermano. Amén. Sus apóstoles eran mujeres o hombres. Hombres. Tenían muchas mujeres que servían. Amén. Pero bajo su ministerio. Amén. Bajo su llamado. Pero ninguna de ellas, por más ungidas, por más humildes que eran, jamás les dio el ministerio de apóstol. Jamás lo hizo, hermano. Amén. Pero sí, por ejemplo, cuando vamos a las reglas en Timoteo, amén, del obispado. Al obispado no se hace mención a la mujer, solamente el hombre. Y debe ser esposo de una sola, debe tener una sola mujer. Amén. No se hace mención del hombre. Pero el diaconado se hace mención del hombre y la mujer. Eso que nos da a entender que el obispado es solamente para un hombre. Pero el diaconado es para hombres y mujeres. Amén. Por lo mismo, hermano, por causa del ministerio que tiene el hombre y tiene la mujer. El hombre es cabeza, la mujer es ayuda idónea. Todo el poder sobrenatural que se le da a la mujer es para que funcione bajo su llamado y su ministerio. Amén. Si Dios la llama a ser profetisa, gloria a Dios. Si Dios la llama a ser diaconisa, gloria a Dios. Amén. Pero ninguna mujer, hermano, en la vida recibe la autoridad para hacerse obispo de una congregación. Ninguna. Amén. De hecho, eso fue lo que Pablo se refirió cuando dijo: y no doy permiso a la mujer que enseñe. En la iglesia, en el contexto de eso está hablando, hermano. Está hablando que no le da permiso a la mujer que sea la que gobierne con enseñanza a la congregación. Amén. De eso está hablando. No está hablando que no le permite que predique, que enseñe la palabra. Está hablando de este contexto de obispado. Amén. Ese texto lo confirma. No se le permite a la mujer ser el obispo de una iglesia. Ay, pero hay dominaciones que tienen. Sí, hermano, hay de todo. Amén. Pero eso no significa que, ¿verdad?, uno, ¿verdad?, tiene que seguir, ¿verdad?, esas andadas. Y yo con eso no estoy diciendo tampoco que esas mujeres se van al infierno. Solamente el Señor es el que juzga, hermano. Lo que sí sé es que hay un orden. Y si tenemos la revelación de ese orden, sujetarnos a este orden. Amén. Concerniente otra vez a la imposición de manos. Hermanas, impongan manos. Amén. Si usted está consagrada y está llena del Espíritu Santo, imponga manos, solamente sea sabia. Si usted sabe, hermano, que ese varón está casado y que esa mujer es diablita, no ore por él. Amén. Mejor absténgase. Amén. Hasta no rato le van a estar agarrando del chongo. Amén. Porque hay canijos. Amén. No, es verdad. Ser sabios, eso es todo. Pero así no hay ningún mal que una mujer ore por un hombre, así como no hay ningún mal que un hombre ore por una mujer, siempre y cuando las cosas se hagan sanamente. Amén. Eso es todo. Y siempre manteniendo el contexto en mente. Como dije, y recuerde esto: todos pueden imponer manos, pero no todos en todo contexto. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, vamos a orar. Padre mío, te doy gracias por tu bendición. Te doy gracias por tu presencia, por tu palabra entre nosotros. Te pido, Padre mío, que nos ayudes a seguir creciendo, a seguir madurando y a seguir mejorando. Hasta dispuestos a cambiar lo que debemos de cambiar, hasta dispuestos a aprender lo que debemos aprender, hasta dispuestos a mejorar lo que debemos mejorar. Bendice cada diezmo, cada ofrenda que se va a recoger y que todo sea agradable ante tus ojos. Prospera esta iglesia económicamente, espiritualmente, Señor mío. Bendice sus hogares en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando estamos despedidos, pueden depositar sus deudas al Señor. Nos vemos mañana. Recuerde, jueves ayuno y nuestra oración a las 7 de la tarde y el domingo a las 5. El Señor me los bendiga. Estamos despedidos.